donde quiero que ustedes lo tengan ahí en la palabra, pero lo escuchen también. Está en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, Jeremías capítulo 18, desde el versículo 1. Y vamos a escucharlo y a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 18. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después, el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Amén. Quiero pedirle que lo pongamos nuevamente, escuchen una vez más y podamos entender lo que Dios está hablando a su pueblo. Versículo 1. Capítulo 18. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después, el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Ok, graben esto y tengan claro algo que dice, y nuevamente vino un mensaje más para el pueblo de Dios, ¿cierto? Y es directamente Dios, porque la conexión de Dios con su pueblo es directa. Dios no necesita intermediarios, Él es directo para hablar a su pueblo. Ahora vayamos al Evangelio de Lucas. Pasemos al Nuevo Testamento, tercer libro o tercer evangelio, Lucas capítulo 5, versículo 37. Lucas capítulo 5, versículo 37. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Ok, estos dos pasajes bíblicos que he tomado para traer la enseñanza de hoy, tiene unas figuras literarias. En el primero, como el libro de Jeremías, tiene una alegoría es un conjunto de metáforas que están haciendo parte, y lo especial de este pasaje es que podemos ilustrar que vemos el barro, la rueda, vemos el alfarero y la vasija. 4 elementos o 4 representaciones que está haciendo una alegoría o un círculo de metáforas para enseñarnos algo. El barro es la casa de Israel. Tenga esto presente. El barro representa la casa de Israel. La rueda es el instrumento que usa el alfarero para poder moldear la vasija. Barro, rueda. El alfarero representa a Dios, amén, el que está dispuesto a diseñar lo que está en el deseo de su corazón. Y lo cuarto es la vasija, que somos nosotros. Dice que cuando el alfarero estaba formando la vasija, llegó un momento que el alfarero la echó a perder e hizo una nueva vasija. No desechó el barro,
sino que la echó a perder, desarmó lo que estaba haciendo y se dio a la tarea de hacer algo mejor. Dile al que está a tu lado, dile: creo que contigo van a hacer algo mejor. Pero dígalo con fe, créalo. Mírelo así como con ojos de ternero degollado y dígale: oiga, hoy estoy viendo algo sorprendente en su vida. Creo que hay un propósito grande de Dios para con usted. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Señor lleva a su profeta, a Jeremías, profeta muy usado por Dios, y en muchas ocasiones, como lo escuchábamos en esta traducción hablada, escuchábamos que vino un nuevo mensaje de Dios para el pueblo. Dios está hablando constantemente al pueblo. ¿Alguien es pueblo de Dios en este lugar? Pues quiero decirte que Dios es constante para hablarte, que Dios usa todos los medios necesarios para tener esa comunión, tener ese diálogo y ser asertivo con lo que Dios quiere hablarte. Amén. Entonces, el pasaje de Jeremías significa esto, mire, todo lo que, porque no me voy a centrar tanto en lo literal, sino de la enseñanza que hemos escuchado. Jeremías 18 significa que aunque a veces podamos sentirnos quebrantados o imperfectos, Dios tiene el poder y el deseo de transformarnos y hacernos nuevos. ¿Alguien en momentos se ha sentido quebrantado? ¿Se ha sentido débil? ¿Se ha sentido imperfecto? ¿Se ha sentido de pronto hoy se levantó con ganas de todo menos de nada? Que es imperfecto. Yo soy un ser imperfecto. Yo creo que el más imperfecto acá soy yo. Y nos hemos sentido así. Pero dice que el alfarero, en un momento después de estar usando la rueda, de estar formando esa vasija, determinó algo: desecharla y tomarla y volver a iniciar un nuevo proceso. Alguien diga amén. Estamos en el taller del alfarero, estamos en el taller de Dios, y Dios está usando el proceso, está usando la rueda, y Dios está mirando la vasija, y Dios dice: no me está gustando, porque lo que Dios hace perfecto. Tal vez usted y yo empezamos a hacer algo y decimos: no importa, estoy cogido de tiempo, bueno, nadie se va a dar de cuenta. Eso caminando rápido, nadie observa la imperfección, pero Dios sí observa todo lo que es imperfecto en nosotros. Tal vez el que está a tu lado no ha visto la imperfección, pero Dios sí. Y Dios dice: no me gustas como esa vasija. Lo que veo de ti no es lo que yo deseo de ti. Ay, alguien diga amén. Lo que yo veo de ti no es lo que yo deseo que esté en ti. Porque mira, este libro dice lo que yo soy en Dios. Tú no eres lo que otros piensan de ti. Tú no eres lo que señalan de ti. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Y la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Ayer fue especial porque recordé lo que soy. Soy un hijo de Dios, soy amado por Dios, soy trabajado en las manos de Dios y soy escogido de Dios. Tal vez para usted yo no soy eso, pero para Dios sí lo soy. Tal vez usted no quiere darse un peso por mí, pero Dios entregó a su hijo por amor a mí. Él está dispuesto a jugarlo todo. Por eso el alfarero, Jeremías viendo, y cuando Dios le dice: Jeremías, ¿qué ves hacer el alfarero? Oh Dios, yo veo que el alfarero ha destruido, ha desechado, ha dañado lo que estaba haciendo. Y Dios dice: ¿acaso yo no podré hacer mejor que el alfarero? Porque lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es con excelencia. Amén. Ok, pero hay otro pasaje que hemos escuchado y leído
como el Evangelio de Lucas, y acá vemos a Jesús quien está hablando. En Jeremías vemos la voz de Dios comunicándose con el hombre, dando al hombre a conocer sus propósitos, y acá vemos a Dios hecho hombre en la vida de Jesús. Y en Lucas escuchamos algo especial. ¿Qué nos habla Lucas? Jeremías nos habló del alfarero, del taller. Escuchen, Jeremías nos habló de un taller donde está el alfarero, que el alfarero tiene una rueda, que en las manos del alfarero está el barro, amén, y que de ahí sale una vasija. Pero en Lucas estamos viendo que hay un lugar específico donde se almacenan los vinos. Jeremías habla de una vasija, Lucas habla de un vino, y el vino es echado ¿en dónde? ¿Qué son odres? Vasijas, tal vez jarrones, pero la ilustración en este pasaje está hablando de unas bolsas de cuero. Todavía por ahí las vemos, aquellos finqueros, ganaderos, o aquellos que salen ahora en agosto en la Feria de las Flores, la bota bien bonita, exhibiendo su poderío, por decirlo así. Pero eso no era lo que nos quería enseñar Jesús. Dice que el vino nuevo es echado en odres. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Pero no cualquier clase de odre. Tiene que ser nuevo. Si tú no pasas por la casa del alfarero, tú nunca podrás ser un odre nuevo. Ay, alguien dígame. Si usted no pasa por la casa del alfarero, usted no podrá ser un odre nuevo para que sea depositado el vino nuevo. Porque tal vez tú has sido vasija, pero lo que hay en ti, dile al que está al lado, hueles a viejo. Pero no porque no te hayas bañado hoy o porque no te hayas cambiado, sino que la esencia de nosotros tiene que ser renovada. Tiene que depositarse en nosotros algo nuevo. Miren, Dios es bueno. El viernes que estaba en una cita especial, y cuando hablo de cita especial, estaba hablando con mi Señor, y estaba ahí estudiando con mi Señor, porque yo me siento a la mesa a estudiar con el Señor, amén. Yo voy para escuchar lo que Dios quiere que su pueblo escuche, y yo soy su pueblo, amén. Y estando preparando esta enseñanza y mirando, porque inclusive tuve que ir para entender lo de Lucas, tuve que ir a estudiar lo que significa un viñero, lo que significa la vid, lo que significa el campo de donde están las uvas, y tuve que mirar todo este proceso. Y estudiando la vid, estudiando la planta, no es un tallo tan grueso, es más bien pequeño, de gruesor delgado, pero tiene algo significante, y son sus raíces. Las raíces de esta planta profundizan varios metros hacia adentro. Tal vez tú te puedes ver fuerte hacia afuera, pero tus raíces son muy pequeñas y débiles. Y cuando las raíces son profundas, constantemente están absorbiendo la savia de la tierra y se están fortaleciendo para que su fruto dé mucho mejor. Y una planta de estas está diseñada por el Creador para que dé 50 años fruto. Pregunto yo, ¿por cuánto tú estás diseñado para dar fruto? De pronto tu fruto es algo emocional cuando vienes a la iglesia y levantas las manos y de pronto sientes algo, una emoción, y lo expresas. Pero ¿qué hay después de esa emoción? ¿Cómo están tus raíces?
¿Cómo estás profundizado para dar la savia? Simplemente sabes escuchar porque hay una palabra del Señor y Dios respalda su palabra, te motiva, levanta las manos y en el momento que estás ahí dices: sí, Señor, yo quiero obedecer. Pero ¿qué va a pasar después de que atravieses esa puerta? Que cuando llegues a casa te quites la ropa que tenías y entres a una realidad que tienes que vivir a diario. Cuando estuviste ahí, estuviste preparado para que la savia del cielo, para que la palabra de Dios hiciera un proceso fuerte y tú determinaras anclarte profundamente en la presencia de tu Dios y tus raíces se hagan fuertes para que cada mañana de ti puedan ver un fruto que está diseñado para 50 años. Lucas habla algo especial. Dice este pasaje, Jesús explica que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. ¿Claro hasta acá? Jesús no va a poner vino nuevo en odres viejos. No lo va a hacer. Por la sencilla razón, porque los odres viejos se rompen. ¿Alguien ha escuchado del proceso de fermentación? Yo por años trabajé 22 años en un laboratorio químico y conozco los procesos de la fermentación. Y el vino requiere de buen tiempo para dar un buen sabor, un buen olor y ser diferente a lo que viene en el primer paso. El buen vino lleva etapas de fermentación. Y la primera etapa de la fermentación se necesita que donde está depositado en este tiempo el odre tuviera la fuerza suficiente o el calibre suficiente para resistir el proceso de la fermentación. Si tú no estás, ay Dios, afimentado en la palabra del Señor, en el proceso de tu fermentación, tú te vas a echar a perder. Si tú no estás fundamentado en la palabra del Señor, cuando vengan las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando viene el quebranto, cuando lo que estaba ahora bien y segundos adelante todo se pone oscuro, tu proceso, tú como odres nuevo tienes que estar fuerte para ese proceso de fermentación, para que las madres que se gestan en este proceso no dañe lo que Dios quiere hacer. Oh, alguien diga amén de verdad. Tú tienes que estar procesado en la palabra, tienes que estar fundamentado en la palabra para poder resistir el proceso de la fermentación. ¿Cuál es el primer proceso? Ese es el más fuerte para llevarte a una segunda etapa donde se da el mejor sabor, donde se da el mejor color y donde se representa el proceso. Y cuando lo llevan al restaurante, el gustador de vino pueda decir: tengo un exquisito vino de tantos años. Y el vino se identifica según el proceso, según la cosecha. Cuando se habla de cosecha, se habla de procesos. El verdadero cristiano se conoce en el proceso. Tú saliste del cultivo de Cristo. Ay, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí, este llevará fruto. Si tú no permaneces en esa vid, profundizándote en la savia de la tierra, no podrás ser alguien que sea productivo para dar fruto. La palabra dice, la palabra nunca dice que por los dones serán conocidos. La palabra dice que por el fruto os conoceréis. Lo que impacta, lo que une al cielo con la tierra es tu fruto. Es tu fruto. Los dones van a pasar, pero el fruto permanecerá. Y tu fruto habla de tu proceso.
tu fruto habla del proceso. Muchas veces nos acercamos al lugar donde las frutas y vemos ese mango. A mí me ha pasado, veo un mango tan bonito, lo tomo, cuando lo llevo a la casa ansioso de comerlo, lo pelo, me encuentro con una irrealidad, que por dentro estaba malo. Su proceso no tuvo la savia suficiente para darle el fruto que se estaba mostrando. Cuando tú abres el aguacate, tú lo ves grande, bonito, tú lo haces sonar. Algunos que conocen de esto dice que cuando lo hacemos sonar y sentimos que la pepa está suelta, es porque está anunciando algo bueno. Esas pruebas nos hacen sonar y saben lo que hay en nosotros. Mientras más profundices en la palabra, entre más la pones por obra, te estás alimentando de la savia del reino de los cielos, porque nosotros somos plantíos de Jehová. Ay. Y mientras tú eres plantío de Jehová, lo que sale de ti es la gloria de Jehová. Dios es la gloria de Jehová, no es tu esencia, no es lo que tú eres, sino lo que tú eres en Dios. Y lo que tienen que ver de nosotros es a Dios. Amén. Entonces, si se deposita lo nuevo en lo viejo, se rompe. El vino nuevo necesita odres nuevos para que pueda expandirse sin que el recipiente se destruya. ¿Alguien quiere crecer en Dios? Tiene que ir a la casa del alfarero. Tiene que permitir que la rueda, yo no sé cuántas vueltas necesita tu proceso, pero la rueda se va a mover. Y te lo aseguro que en el momento que el alfarero decline bien la mirada hacia ti, va a decir: no me gusta cómo está quedando, y la desecha y dice: yo sé que te va a doler, pero no importa, porque si te duele, yo estoy contigo, y yo estoy ahí para levantarte, yo estoy ahí para secar tus lágrimas, yo estoy ahí para decirte: mira adelante, que yo estoy contigo. No importa, hijo, yo sé, la rueda está girando, yo sé que estás a punto, yo sé que quieres tirarlo todo, pero la rueda gira, porque ella perfecciona la vasija que yo quiero hacer en ti, para que cuando sea echada al fuego, la vasija no tenga grietas y se rompa, sino que el fuego afine lo que tú eres en mí. Oh, alabanzas al Señor. No te dé miedo ir a la casa del alfarero. Te quiero decir que ahí nos van a tratar con las manos más delicadas. Antes el alfarero se hace daño cuando la arcilla y el barro no está en la textura que es. Pero el alfarero tiene las manos diseñadas para moldear. Alguien diga amén. Esta metáfora representa la necesidad de renovarse y estar abiertos a las nuevas enseñanzas. Como cristianos necesitamos ser renovados. Cada vez que determino estudiar algo, en la determinación, al estudiar algo nuevo en el Señor, determino desaprender para aprender. Dejo todo lo que sé a un lado para recibir de aquellos que tienen algo para darme. Y cuando recibo de eso nuevo, tomo aquello y se fortalece más en mí. Mire, hay una mala interpretación cuando muchos cristianos dicen: no, que lo que Pablo sabía era basura. Oh Dios, no sabemos lo que hablamos. Pablo dijo: y todo esto lo hago a un lado como si fuera basura para recibir lo que viene de Dios. Y cuando eso de Dios viene a nuestra vida, puedo tomar con sabiduría todo mi conocimiento, puedo transmitirlo bajo la presencia de Dios. Pablo entendió que toda esa teología que había en él, todo ese conocimiento que aprendió a los pies de Gamaliel, necesitaba la presencia de Dios, necesitaba el toque de Dios, necesitaba la dirección de Dios. Y esto lo llevó a niveles que fue llevado al tercer cielo, le permitió ver cosas inefables que nadie otro ha visto. Y le dijeron: calla, porque será para futuros tiempos.
Yo pregunto, ¿qué has visto tú que otro no haya visto? Tienes que dejar que la presencia de Dios haga efecto en tu vida. Tienes que permitir que las manos del alfarero haga esa vasija para que estés como ese odre que debe estar nuevo, para que el vino nuevo se eche en ti. Y en el proceso de la fermentación, en el proceso del crecimiento, porque cuando hay fermentación hay crecimiento, tienes que examinarte, mirar, ay Dios, todavía no hay levadura en mí. Yo necesito crecer, necesito formarme. Y cuando no creces es porque no estás en el proceso de la fermentación en que debe estar el vino. Porque nos conformamos con lo que hace 20 años aprendimos. Días atrás alguien me preguntó, pastor, ¿y usted hace cuánto está estudiando? Ya ni sé. Estoy recordando materias que vi hace 25 años atrás para enseñarlas acá en la iglesia, para enseñarlas a los hermanos del instituto. El aprendizaje en el Señor tiene inicio, no tiene final. La teología es como la medicina, está constantemente evolucionando. Cada día nosotros tenemos que enfrentar un mundo espiritual, una sociedad que cada día se contamina más. Lo que yo aprendí hace 20 años fue para ese tiempo. Hoy yo necesito ser renovado. Hoy yo necesito alimentarme de la fuente inagotable que es Dios. Amén. Dios es una fuente que nunca termina. Dios es una fuente infinita. Y todo aquel que se acerca a Él puede alimentarse a la medida que está su corazón para recibir. Dios no te va a dar una medida más de lo que ya está establecido. Y entre más, alguien diría, Señor, gracias por este clima de hoy, ¿no? Yo tengo la capacidad de aclimatizarme acá, porque he aprendido en la sombra y en el sol. Amén. Y tenemos que aprender esos moveres de Dios. Permítame hacer una condensación teológica. Es aquella cuando yo tomo de varios textos literarios o textos bíblicos o históricos y lo unifico en una misma línea. Como les compartí de dos pasajes bíblicos que de cierta forma nos están direccionando al mismo propósito, a hacer vasijas, a hacer instrumentos en las manos de Dios. Hice una condensación para poderles hablar de Jeremías y de Lucas lo siguiente: la imagen del alfarero y el vino nuevo en odres nuevos es una enseñanza que proviene de la Biblia con el objetivo de ilustrar dos conceptos: transformación y renovación. Si yo quiero ser renovado, tengo que ir a ser transformado. Amén. Tú no te puedes colocar algo nuevo cuando todo es sucio. Algo va a hablar de la condición en la que estás. Tienes que hacerte a una de esa condición para representar y poder brillar en lo que estás. Amén. Si dices ser cristiano, porque hoy en día, perdóneme, no es como los tiempos de antes. Las congregaciones de hace 30 años, y acá está mi hermano Pedro, que fue misionero jocunero, sabe de lo que estoy hablando. Las congregaciones hace 30 años atrás eran pequeñas. Era un número de 20, 30, 40 personas. La congregación más grande hace 40 años podía tener 100 miembros, de ahí no pasaba. Esas eran las más grandes. Y
y se adoraba a Dios en plenas persecuciones. Yo fui uno que tuve que correr porque más de una vez me sacaron a machete. Oiga, ahí sí me sobraban pies para correr. Y como dice la palabra, escapa por tu vida. Yo solamente me imaginaba ese planazo en las costillas y sacaba las fuerzas para correr y no me alcanzara. Desde ahí me volví, empecé a practicar el deporte del atletismo. Yo fui atleta, yo corrí en 100 metros cuadrados, porque pude descubrir en el Señor que tenía la capacidad para correr 100 metros cuadrados. Dios es bueno. Hoy en día las persecuciones no son como en aquellos tiempos. Muchas veces uno iba por la calle con la Biblia cuando sentía que lo bañaban a uno, pero no de agua, sino de otras sustancias. Y uno llegaba a la iglesia casi llorando, vuelto nada, y el pastor le decía: alaba al Señor, mi hermano, que Cristo vive. Y uno tratando de quitarse como pudiera, y había otro que le decía: alaba a Cristo, que Él vive. Los tiempos aquellos pagaron el precio para nosotros hoy disfrutar de una libertad para alabar a Cristo. Amén. Otros pagaron el precio. Otros pagaron el precio. Cuando visitábamos una cárcel, conocíamos a alguien, un evangelista dentro de la cárcel, por años, por más de 40 años, visitó las prisiones para hablar de Cristo. Y en el momento que uno quiere evangelizar, de pronto algunos actores de ciertos patios querían asustarlo a uno, y se alzaban su camisa y decían: mira, por acá me pegaron yo no sé qué, yo no sé qué. Y cierto día ese pastor se levantó la camisa y usted no podía ver un pedazo de su espalda en buen estado, y pudo decir: mira, todo esto es por el amor de Cristo, y cada pedazo de mí dice cuánto he amado a Cristo. Tú me dices de cuántas peleas, pero estas hablan de cuánto amor yo he conocido de Cristo. ¿Tu vida de qué habla? ¿Qué tienes para mostrar en ti de Cristo? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, siendo un vino nuevo, procesados en el taller del alfarero, podamos mostrar la transformación y la renovación de lo que somos en Cristo. Amén. Por eso estos dos pasajes, en el contexto bíblico, el alfarero simboliza a Dios, quien modela. Cuando hablamos quien modela, estamos hablando de creador. Cuando tú mires a Dios, cuando hables con Dios, cuando te acerques a Dios, debes estar convencido que Dios es creador. Amén. Que Dios no es creado, Él es creador. Amén. Y Él moldea a las personas según su voluntad. ¿A alguien le gustaría llevar la cruz que yo llevo? Hoy, acá en el servicio, yo quiero cambiar mi cruz. ¿Alguien quiere cambiarla conmigo? ¿Cuál cruz, pastor? La que Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Quiero decirte que mi cruz está diseñada para mí. La mía no te sirve, porque cada proceso en el Señor es diferente según a la voluntad de Él hacia con nosotros. A algunos les ha tocado más fácil, a otros nos ha tocado un poco más oscuro, por decirlo así. He conocido el amor de Dios en las familias del campo. He visto familias con sus muchachitos de 2 años caminar en altas temperaturas por los Santanderes 3-4 horas para llegar al culto.
Y el culto empieza a las 10 de la mañana. ¿A qué hora salieron los hermanos? Y termina el culto y salen otras 4 horas con sus pequeños hijos para llegar a casa. Y en el momento los ve uno alabando y glorificando. No se cansan. Y llegan al templo y se postran a buscar el rostro del Señor. Y le dicen a uno: pastor, esperé 8 días para volver a estar en este lugar, para adorar y glorificar a Dios. Y llegan como iba a decir algo pero no, como esos boyacenses radiantes, coloraditos, llegan al templo sudando. Y sabe, hay una estación, no donde parquean su carro de último modelo, donde se quitan sus zapatos, sus botas de caucho, para ponerse sus zapaticos embetunaditos, porque quieren estar agradables para el que van a adorar. Y uno dice: Señor, y yo que lo tengo todo, ¿y cómo es mi corazón para presentarme delante de ti? Y no ve esos pequeños ahí dejando sus chanclitas, dejando sus botas de caucho, cambiándoselas para ponerse esos zapaticos encharolados, embetunaditos, y entran todos. Y uno ve esos pequeños ahí sentados, que basta la mirada del padre para que el niño agache su cabeza. Yo digo: Señor, ¿qué pasa allá? ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Vemos una realidad de un corazón que ha sido transformado y renovado. Lo que nosotros como iglesia en el Señor necesitamos es ser transformados y renovados. Saber que esta hoy es una oportunidad que hemos tenido para alabar a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan el audio que hace poco les puse referente al pastor que fue a la China, a cierto lugar, a cierta ciudad, para predicar. Y él esperaba encontrar una Biblia y nadie tenía una Biblia. Pero cuando él citó la palabra, él dijo: bueno, ¿qué pasa acá donde estoy? Pero cuando él empezó a hablar del pasaje, todos los que estaban ahí se pusieron de pie y todos recitaban de memoria la Biblia. Y él dijo: ¿qué pasa acá? Pastor, usted tiene la libertad, pero nosotros no podemos tener la Biblia, porque algunos han matado y otros están en la cárcel por el simple hecho de tener una Biblia. Y como no nos podemos separar de la palabra de Dios a escondida dentro de los huecos, sacamos nuestra Biblia y la memorizamos. Y por eso venimos y nos ponemos de pie para recitar de memoria la palabra de Dios. Y yo pregunto: ¿cuántos versículos de memoria tú sabes de la Biblia cuando todos los días la puedes tener al lado de tu cama, o al lado de tu sala, o en tu comedor? Pero estos hombres recitan la Biblia. Estos hombres han ido a la cárcel simplemente por leer la Biblia. ¿Qué pasa con ellos? Porque ha habido una transformación, ha habido una renovación. Y cuando uno conoce de Dios, cuando hay un verdadero encuentro con Dios, cuando hay un verdadero nacimiento con Dios, la vida es transformada y la vida es renovada. Amén. A veces construimos hogares con nombre de cristiano. Construimos hogares con la etiqueta de cristiano, pero ese lugar no habla de Cristo. En ese lugar no se siente a Cristo, porque simplemente fue una etiqueta, un nombre que colocamos a nuestro hogar. En nuestra vida deben ser menos palabras y más hechos. Yo he visitado con mi esposa lugares, hogares, casas, donde yo le digo: amor, estoy tan amañado acá que no me provoca ni parar. Como he tenido que llegar a lugares con ella y le digo: mi amor, no vas a recibir nada, vamos a entrar, vamos a orar y vamos a salir ya por donde entramos. Vinimos a establecer la presencia de Dios, pero por acá que más derecho. Y uno dice: Señor, son personas que por años están en el evangelio, pero Cristo no está en el centro de su hogar. Cuando Cristo está, lo primero que sale a flote es la paz del Señor. Amén.
Por eso cuando Jeremías vio lo del alfarero, Dios le pregunta: ¿qué ves tú? Yo quisiera preguntarles a ustedes, como nos preguntaron ayer a nosotros los jóvenes, en la reunión de jóvenes. Pero ¿por qué se ríen? Yo estaba en una reunión de jóvenes, yo estaba, porque era para jóvenes, yo estaba ahí. Y me preguntaron: para ti, o tú cómo ves a fulano de tal. Y yo dije una palabra, pero yo sabía lo que estaba diciendo. Si yo le pregunto a usted, amada iglesia, ¿usted cómo me ve a mí? Ayunaré, Señor, 40 días y 40 noches, sí te lo prometo. Pero ¿qué ven de ti otros? ¿Qué dicen de ti en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio? ¿Ven la transformación? ¿Ven la renovación? Qué especial cuando yo he estado visitando jóvenes y los papás me dicen: pastor, estoy tan contento de mi hijo. Vea, tiene poco tiempo, pero en ese poco tiempo hemos visto, hemos observado unos cambios tan impresionantes. El mejor testimonio está en casa. ¿Qué dicen los de casa de mí? Si yo le preguntara a mi esposa, pero yo no me voy a echar al agua acá, pero resulta que en mi familia, para algunos hermanos míos, yo tengo un alias. Y ellos dicen de mí algo bueno. ¿Qué dicen de ti en casa? Con decirles que en todas las problemáticas que pueden pasar en el entorno de mi familia, lo primero que dicen: llamemos al pastor a ver qué nos dice él. Y yo soy de los menores. ¿Qué puedes tú dar hacia otros? ¿Qué sale de tu corazón hacia otros? De mí mi familia siempre espera un consejo, porque ellos de mí han ilustrado, o de mí ven un espejo por el simple hecho que soy un ministro evangélico, que soy un pastor. Y mi familia ve de mí que de mí puede salir un consejo que construya. Amén. El Evangelio de Lucas menciona que no se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino se va a romper y todo aquello especial se va a echar a perder. El vino se va a derramar y los odres se perderán, porque si es un odre viejo con algo nuevo, el proceso de la fermentación o ese proceso de ebullición se va a acelerar, que aún lo viejo se va a romper, va a dejar de existir. Ya no, lo poquito que podía servir ya no va a servir, porque tuvo una confrontación con algo nuevo. Para tú subir a un nivel de gloria, acá yo quería llegar. Para tú subir a un nivel de gloria, tienes que dejar glorias pasadas. Ay, pastor, mire, yo en otro tiempo, ya olvídate de ese tiempo viejo. Lo de ayer ya pasó. Dios lo que quiere es un presente nuevo para ti. Glorias pasadas, con glorias pasadas no resucitan a nadie.
Necesitamos la gloria que había de Dios en la vida de Eliseo, que cuando Eliseo murió y estando Eliseo ya convertido en huesos, echaron a un malhechor y el toque, el roce del cadáver del malhechor tocando los huesos del profeta se levantó. ¿Sí ve? Si no, pregúntele a él y verá. Hasta candela sale de la presencia del Señor. La presencia de Dios en nosotros nos lleva a resucitar. Amén. Tu testimonio resucita a otros de su condición vieja y pasajera. Amén. Resucita a otros. Ahora sí, mis queridos hermanos, ¿qué hacer para ser transformados y renovados? Porque existe la pregunta, ¿qué hacer para ser transformados y renovados? Cuando tú eres transformado, entras a ser renovado en la presencia de Dios. Amén. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña, lo primero es que tiene que haber una transformación personal. Amén. Tiene que haber una transformación personal. Iglesia, no se distraiga. O paro y nos vamos ya. Ok, entonces necesito, porque sería irrespetar la presencia de Dios en el momento. La transformación es necesaria en nuestra vida personal. Mire, una de nuestras inconformidades o imperfecciones es creer que el otro es el que necesita cambiar. ¿Me escuchó? Es creer que el que está a mi lado es el que necesita cambiar. No es así. En la fórmula de Dios no es así. Los evangelios dicen: para tú sacar la paja de tu hermano, vení, Josué, vení que voy a sacar la paja de tu ojo. Pero esta viga no me deja ver lo pequeño que hay en ti. Jesús dijo, gracias Josué, Jesús dijo: para sacar la paja de tu hermano, tienes que sacar la viga. En la fórmula de Dios, en el proceso de Dios, el que necesita cambiar soy yo. Cuando yo cambio, yo puedo ser luz para el que está a mi lado. Porque un ciego no puede llevar a otro ciego. Ambos van a qué. Pero es que usted, no es su hermano. Así él, lo que usted crea estar bien y lo que usted haya visto del otro posiblemente sea verdad, es usted quien necesita ser transformado. Y lo primero que Dios quiere hacer es esa transformación personal en nuestra vida. Amén. ¿Qué es esto? Al igual que el alfarero trabaja en la arcilla, Dios está constantemente moldeándonos. Amén. Está constantemente moldeándonos. A veces este proceso puede ser doloroso, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. El proceso de la transformación, como lo ilustra el alfarero, va a ser doloroso e incómodo. De ahí puede surgir la pregunta cuando dice:
ay, es que yo vivía mejor antes de venir a la iglesia. ¿Alguien lo ha pensado? O solamente a mí me pasó. Uy, yo no tenía tantas pruebas cuando, ahora que decidí, tomé la decisión de servirle a Dios, se me vino el mundo encima. ¿Quién no lo ha sentido así? ¿Cierto que sí? Pues te voy a decir una verdad. Que antes que viniera el Señor, tú estabas en la hamaca del balancín de Satanás. Cuando tú te decides bajarte de la hamaca, te conviertes en un enemigo espiritual para Satanás. Cuando estabas ahí, todo te era fácil aparentemente. El enemigo no se metía contigo porque hacías parte de él. Pero cuando determinaste ser parte de Cristo, empezaste el proceso de ser nueva criatura. Amén. Quiero que leamos el Salmo 135, 6. Salmo 135. Versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En todos los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. Amén, iglesia. Pregunto yo, ¿podrá usted detener la mano de Dios? Si Dios quiere que yo le sirva hasta la última hora en que me llame a su presencia, ¿podré yo impedirlo? No, Dios tiene el control de todo. Mire, los discípulos de Jesús tuvieron que atravesar dificultades. 11 de ellos, más bien 12, porque Jesús tuvo 13 discípulos, ¿sí sabía usted? 12 llamados por el Padre y uno que reemplazó, el que se ahorcó, ¿sí o no? A Judas. 12 murieron a mano de los hombres. A Jesús le preguntaron por un discípulo y le dijeron: Señor, ¿y este qué? ¿Qué vas a hacer tú con este? Y el Señor le dijo: si a mí me place, vendré por él estando él con vida, ¿sí o no? Y estoy hablando de Juan el amado. Juan fue el único discípulo que no murió a mano de los hombres. Murió de viejo. Escuche esto: murió de viejo. Le echaron pailas de aceite sobre él y no murió, porque cuando Dios tiene algo destinado para ti, se cumple al propósito de Dios.
Por eso yo te digo, si Dios te llamó a servirte, el hombre no puede detenerlo, ni tú mismo. Tú dirás, no, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a entregar el ministerio, yo voy a dejar todo esto. Bien, hágalo. Pues por ende yo no lo llamé a usted, ¿sí o no? Usted fue el que se me presentó a mí y me entregó su hoja de vida para servir a Dios. Quien lo llamó a usted fue Dios. Fue Dios quien lo llamó a usted. Entonces, quien le llamó a usted tiene un diseño para usted. Y usted servirá al Señor hasta el día que Él quiere que tú le sirvas a Dios. Entonces, tenemos que ser transformados personalmente en nuestro interior para conocer la soberanía de Dios. Amén. Como lo leíamos en el Salmo, lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. Vean, mis queridos hermanos, Manuela tiene un llamado de Dios, y a mí como pastor no me interesa que Manuela le sirva a Dios acá en la iglesia. Y yo voy a ser el opositor porque yo no estoy de acuerdo que ella le sirva a Dios. Pero resulta algo, que a usted le llamó Dios. Y si Dios quiere que tú le sirvas dentro de esta casa, Dios lo va a hacer, así yo no esté de acuerdo. Y si Dios me tiene que quitar a mí delante de ti, Él lo va a hacer, porque ese es el deseo de Dios. No hay excusas para no servirle a Dios. Alguien dígame. Ni tu propia vida se puede oponer a que tú le sirvas a Dios. Quiero demostrárselo a través de la luz de la palabra. Entonces, cuando hay esa transformación personal, yo conozco la soberanía de Dios. Por eso yo me rindo a Dios. Cuando el pecado salió a luz en mí, lo primero que yo hice fue entregarle mi vida al Señor y pedirle al Señor que me limpiara de todo pecado, amén, y que perdonara mi pecado. El libro de Números, capítulo 20, versículo 22, si no estoy mal. Vamos a mirarlo. Libro de Números es el cuarto libro de la Biblia después de Génesis, para que llegue rápido. Capítulo 20, versículo 22. Y quiero que ustedes me acompañen a la cita y mire y entienda por una vez y para siempre que ni usted tiene control de su vida. Versículo 22. Habla, dice, Aarón muere en el monte de Hor. Dice, versículo 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ella a Eliezer su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Alguien alabe al Señor. Dios habló a Moisés diciendo: sube al monte, contigo vendrá Aarón y su hijo Eliezer, ¿cierto? Y cuando subieron a la presencia de Dios,
Dios es claro. Mire, Dios no necesita intermediarios para hablarle a su pueblo. Hablábamos ahora. Cuando Dios te tiene que hablar, Él lo va a hacer. Amén. Aún así tú no quieras estar en la presencia de Dios, Dios te va a llamar. Y los tres subieron y Dios le dijo a Aarón: venga, hijo, usted no va a entrar a la tierra que yo prometí, por la sencilla razón que usted desobedeció a lo que yo le había hablado. Porque cuando Dios va a hacer algo, Dios dice por qué lo va a hacer y punto. ¿Sí o no? Y después de que Dios le habló eso a Aarón, Dios le dijo a Moisés: quítale las vestiduras. Desnudarle. ¿Qué significa esto en la Biblia? Dice: desnúdale de las vestiduras. Dios le dijo a Moisés: quítale el ministerio, porque después de que se le quite la vestidura, después de que se le quite la cobertura, él va a morir delante de mí. Porque lo que a ti te protege, lo que a ti te cuida, es el llamado que Dios te puso a ti. Ahora yo pregunto: ¿quieres entregar el ministerio? Pase a la oficina y yo le recibo su carta. Porque Dios llamó a Aarón, y el único que podía dar la orden que se le quitara su ministerio es el mismo Dios. Y Dios no podía hacerle nada hasta que él estuviera cubierto de la presencia, de la gloria de Dios. Porque ¿quién era Aarón? El sumo sacerdote, el que ministraba en la presencia de Dios. Y mientras usted permanezca en la presencia de Dios, nadie le puede dañar, ni la muerte le puede tocar. Alguien diga amén. Y Dios le quita las vestiduras a través de lo natural, a través de Moisés. Y cuando se le quitaron las vestiduras, ¿qué pasó? Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, porque Aarón vestía diferente a todos los demás. Aarón vestía las vestiduras del sumo sacerdote. Porque Dios hubiese podido hablar a Moisés: dile a Aarón que suba no siendo sacerdote. ¿Sí o no? Porque Dios es claro al hablar. El ministerio muere en la presencia de Dios. ¿Y cuándo muere? Cuando Dios te llame a su presencia. Pastor, entonces ¿cuándo le voy a servir a Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te llame a su presencia. Y después de que Moisés despojó o desnudó a Aarón de sus vestiduras, dice: desnudó y tomó las vestiduras de ¿quién? Manuelita, usted no quiere ser lo que Dios. Tranquila, mijita, yo soy Moisés. Quítese este saco tan bonito y yo se lo voy a poner a otro que si quiere. Moisés tiene la potestad, a la orden de Dios, de desnudar a alguien del ministerio. Quiere decir que cuando el hombre de Dios quite su cobertura, está libre y cualquier cosa le puede tocar. Alguien dígame. Entonces, cuando se le quitó las vestiduras a Aarón, se le pusieron ¿a quién? A Eliezer, diciendo: ya tu padre no será el sumo sacerdote, tú ocuparás el lugar de tu padre. Y como estuve contigo, como estuve con la vida de tu padre, estaré contigo. La autoridad que había en él se pasará sobre ti, porque el ministerio es algo que se transfiere, pero se transfiere a la orden de Dios. Amén. Y dice que cuando Eliezer fue vestido con las vestiduras de su padre, dice, y Aarón murió instantáneamente. Después de que le quitaron las vestiduras, Aarón cayó muerto. Y murió Aarón allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eliezer descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Lloraron la muerte del sumo sacerdote. Yo no sé cuántos Eliezer hay acá,
después del hermano Eliezer. Pero Dios está levantando a Eliezer que quieren tomar, que quieren vestir a lo que Aarón no quiere obedecer. Ay, alguien diga amén. Eliezer está preparado para tomar el lugar de aquel que no quiere obedecer. Eliezer está diseñado, las vestiduras de Aarón están diseñadas para ser puestas en Eliezer. No le iba a quedar más grande, no le iba a quedar más pequeño, porque cuando Dios llama, todo está diseñado a la medida perfecta de a quien que la va a recibir. Por eso mi cruz no te sirve a ti, la tuya no me sirve a mí, porque ese proceso está diseñado a la perfección de Dios. Y nadie va a morir, nadie va a morir en la carga del trato de Dios. Amén. Dios no permitirá una carga más de la que no se pueda resistir, porque lo que estás viviendo está diseñado al propósito de Dios. Amén. Ahora me recuerdan para hacer la fila de los Eliezer. Amén. Entonces, cuando yo soy transformado en lo personal de Dios, yo conozco la soberanía de Dios. ¿Qué es conocer la soberanía de Dios? Que Él tiene el control suficiente en mi vida. Mire, amada iglesia, ¿quiénes de ustedes han escuchado el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Dónde se dio el libre albedrío? En el huerto, en Génesis. Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo entre el bien y el mal. Tiene libre albedrío. ¿Sí o no? Pero Dios lo dijo después de ¿qué? De que Adán hubiese desobedecido a Dios. Cuando usted y yo le entregamos la vida a Cristo, el libre albedrío ya no existe. Hay pastores que yo tengo el libre albedrío. Entonces no eres propiedad de Dios. No eres propiedad de Dios, porque el que tiene libre albedrío es el que puede jugar, hacer lo bueno y más tarde hacer lo malo. Eso fue lo que Dios le dijo a su divinidad, a la Trinidad. Le dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo entre el bien y el mal. El libre albedrío es para aquel que quiere jugar a ser bueno en este momento, y más tarde, como nadie me ve, entonces puedo hacer lo malo. Tal vez yo no te puedo ver, yo te veo cada 8 días, cada mes, en el momento que sea, pero Dios te ve 24/7. Cada segundo de tu vida los ojos de Dios te miran. Te podrás esconder del que está a tu lado, pero de Dios nunca te esconderás. Y si tú le entregaste un día la vida al Señor, ese día, tarde que temprano, te van a demandar la vida que Cristo dio por ti. Y no es la tuya, no es la mía, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. La vida que nos van a demandar a nosotros fue la que Cristo nos dio a nosotros al morir y al resucitar. Amén. Cristo murió para que nosotros fuéramos limpiados y perdonados, y Cristo resucitó para que nosotros tuviéramos la vida del Hijo. Por eso la palabra en las cartas de Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué puedes hacer tú sin Cristo? La sangre del Cordero no puede ser pisoteada. ¿Eres o no eres? ¿Lo eres a las 6 de la mañana? ¿Lo eres a las 3 de la madrugada también? Tienes que ser de un solo ánimo. Y si tú eres un hijo de Dios, te tienes que comportar como el hijo de Dios que eres. Y yo sé que no es nada fácil, pero nos toca, porque un día a ti y a mí nos van a demandar la vida que Cristo. Por eso Cristo dijo lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Pero por qué? Porque ese espíritu vino a nosotros, aquellos que le han recibido, aquellos que determinaron entregarle su vida a Cristo. El espíritu de Cristo vino sobre ti. Por eso
el Hijo oró al Padre diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú tienes la vida del Hijo. Pregunto yo, ¿de la forma en que vives agradas la vida que recibiste? ¿Tus hechos adoran a Dios? Yo he tenido enemigos en la propia iglesia para servir. Pero como lo decía, si Dios te llamó, Dios te llamó y tú servirás hasta en el filo del machete. Porque fue Dios quien te llamó, porque fue Dios quien te escogió y fue Dios quien te llenó de su espíritu. Mira cuán gran tesoro tenemos nosotros. En vasijas de barro nos dio a su Espíritu Santo. Amén. Mi pregunta es: ¿amas tu llamado? ¿Amas tu ministerio? ¿Vale cualquier otra cosa para renunciar a tu ministerio? ¿Qué puede ser mayor que el ministerio que Dios entregó en tu vida? Que el llamado que Dios entregó. ¿Qué hay por encima de eso más valioso? No lo hay, mis queridos hermanos. Y la única forma en que Aarón no le volviera a fallar a Dios era que Dios le pusiera final. Como dice por ahí el narrador: no va más. Final, no va más. ¿Tú quieres que Dios diga eso de ti? ¿Tú quieres que Dios diga como dijo a Elí: por cuanto decidiste a honrar más a otros que a honrarme a mí, hoy yo he determinado cortarte de mi presencia? Tu ministerio es el sello de garantía. Tu llamado es la certificación, sello inconté del reino de los cielos, de que tú eres propiedad de Dios. Y si tú entregas lo que eres, ¿qué será de ti o qué sería de mí? Entonces necesitamos ser transformados en nuestra vida, no vivir de glorias pasadas. Cuando tú determinas entregarle tu vida al Señor como se requiere que vivamos para Él, tú empezarás a conocer la soberanía de Dios y podrás decir, como lo dijo alguien llamado Elías: viva Jehová en cuya presencia estoy. ¿Vives tú en la presencia de Dios? ¿O solamente cuando no te duermes en la silla de la iglesia? Si no sabes honrarlo a Dios en su propia casa, ¿cómo lo vas a honrar por fuera donde nadie te ve? Luego de que conoces empiezas a conocer la soberanía, viene algo. Segunda carta de Corintios 5:17. ¿Cómo dice? Yo creo que de memoria tendríamos que decirlo. No, mi hermano, yo no lo escucho. Escúcheme usted a mí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas están pasando. He aquí, nuevas son. El que está en Cristo. Usted no puede ser nuevo si no está en Cristo. Amén. Estando en Cristo, usted es una nueva criatura. Y esas cosas viejas empiezan a ser transformadas en cosas nuevas. Amén. Esa es la transformación. Salmo 143, versículo 10. Versículo 10 al 12 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia
sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Para que tú veas a tus enemigos apartados de ti, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. El salmista empieza a decirle a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Alguien sabe hacer la voluntad de Dios? Porque tú eres mi Dios. Si Dios no es tu Dios, tú nunca podrás hacer su voluntad. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, su espíritu te va a guiar a tierra de rectitud. Si no hay comunión con Dios, es difícil que llegues a la presencia de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y por último, segundo libro de Crónicas 7:14. De Crónicas, el libro segundo, dice así: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este libro, Dios está hablando no de un pueblo indiferente, no está hablando de un pueblo desconocido. Dios está hablando de su propio pueblo. Amén. ¿Y qué dice Dios? Si mi pueblo se humillare. ¿Se humillare de qué, mis amados hermanos? De sus malos caminos. Entonces yo, como hijo de Dios, puedo andar por malos caminos, ¿cierto? El hecho de ser cristiano no quiere decir que esté haciendo lo correcto. Y Dios miró a su pueblo y Dios dijo: mi pueblo se ha desviado de mis caminos. Y cuando alguien escuche bien, cuando alguien se desvía de hacer la voluntad de Dios, entra en enfermedad. Porque Dios dice: yo perdonaré y sanaré. Amén. Después de haber gustado del don de la vida, después de haber gustado de la presencia de Dios y apartarnos de ahí, no queda sino una horrenda expectación de juicio, dice la palabra. Si tú te desvías del camino del Señor, tú andarás por caminos de muerte y de enfermedad. Amén. Y esto lo encierra todo. Por eso el Señor dice: si anduviera delante de mí como anduvo David. Bueno, estoy leyendo el versículo 17, me devuelvo al 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice: si volviera a mí. Y dice: y si volviere a orar. Habla de comunión, dice: y si orare nuevamente y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Habla de restauración, habla de perdón, habla de purificación. Tenemos que volvernos a Dios, mis queridos hermanos. Dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa. Esta palabra es para ti. Dios ha santificado este lugar, y este lugar está visitado por tu vida, y tú eres la iglesia del Señor. Y el Señor dice: yo he santificado tu vida y yo te escogí
y como estuve con David, estaré contigo. ¿Alguien quiere que Dios esté con él? Apártate de tus malos caminos. Ya no vivas de glorias pasadas. Ya no pienses como orabas en otro tiempo. Yo creo que si antes tenía una vida de oración exitosa, para este tiempo tendría que ser mejor que antes. Pero el pueblo del Señor le dice a uno: pastor, yo en otro tiempo eso buscaba al Señor. Y uno dice: ¿y qué pasó ahora? No, cuando tenía el primer amor. ¿Y quién dijo que tenías que dejar el primer amor? No hay un segundo amor. El que tiene un segundo amor fue porque dejó amar al primero. Y ya no está ese primer amor porque dejaste de amar a Dios en tu vida y te has apartado de los caminos del Señor. Y lo que Dios quiere es que tú vuelvas a su presencia. Y para concluir, la enseñanza del alfarero y de los odres nuevos es la invitación a ser flexibles, a permitir que Dios moldee tu vida y tú estés abierto a los nuevos procesos que Dios tiene contigo, y que puedas experimentar nuevas cosas en su caminar, porque Dios quiere enseñarte su soberanía y mostrarte que Él te llamó y Él te quiere llevar a tierras de bendición. Amén. Póngase de pie, mis queridos hermanos. La Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón.